Tú estuviste asesorando en el Estado como técnico. ¿Puede el Estado hacer cosas en turismo o depende mucho de la cuestión ideológica? ¿A qué voy con esto? Durante años hubo sectores que indicaron que el turismo era una industria superficial, que era para los que tenían plata, que bueno, se tenía un poco más de conciencia acá porque se veía el trabajo de la gente. Pero ¿en qué momento se dieron cuenta de la incidencia de la balanza, de los millones que significa para el país el turismo y ahora que faltan el dolor de muelas que van a tener? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque yo, al poco tiempo de haber llegado, un día me encontré con el presidente, con Valle, y Valle me dijo unas palabras que me sorprendieron. Me dijo: la vaca siempre gana. Sí, por las tos. Siempre trabajaba con la lucha con las tos, decía, la vaca le gana. La vaca le gana. Y porque, como diciendo, el turismo... Entonces, yo dije: presidente, yo le voy a demostrar que igual que pasó con España, que creía que la industria textil era más importante y que las olivos y viven del turismo y dependen del turismo, yo le voy a demostrar que usted está equivocado. Vino la crisis del 2001 y ahí tuvimos en el ministerio argumentos para enfrentarnos a esa mentalidad que estaba arraigada desde los parlamentarios a la gente de la calle. Nadie era consciente de que todos somos embajadores de nuestro país en el tema de turismo. Desde el que está regando las plantas para el municipio en el cantero central acá, al taxista, por ejemplo. No se trataba de ir a lagartear, como decía, no, como Mujica en un momento. Exactamente. Igual demuestra un desconocimiento total de lo que significa el turismo en el mundo. Cuando yo llegué a España, había 77 países que competían en el mundo del turismo. Hoy son 200 y pico. 200 destinos fuertes. O sea, todos fueron descubriendo que el turismo crea puestos de trabajo. Es la distribución más democrática que hay de la divisa, por lejos, porque desde que llega el turista y baja del barco, del avión o del auto, y hay alguien que le agarra la valija y le da una propina, empieza a distribuir su divisa directamente a todo el mundo. Ahí no hay bloques comerciales, no hay guerra china-norteamericana. Y ahí no hay que esperar que el estanciero venda el ganado para que después compre una camioneta y entonces ahí gana el vendedor y el mecánico. No, acá va directamente al pan y al vino en la recepción, el mozo que le sirve en la mesa el primer almuerzo. No había conciencia de esa importancia. Pero cuando viene el 2001 y no entra la divisa que entraba normalmente y en muchos casos a pesar de los uruguayos, porque los argentinos venían igual, entonces al faltar eso la gente empieza a darse cuenta que falta este dinero. Y un día, que me vino bárbaro porque yo tenía una reunión en la Comisión de Turismo en el Parlamento 2 días después. Un día yo iba en un taxi y estaba escuchando la radio del taxista y entrevistaron al que era el gerente de Coca-Cola en ese momento. Era marzo. Y entonces le dicen: bueno, ¿y cómo va la crisis? Que no sé qué. Y el tipo dijo: y nosotros hemos descendido 21% las ventas este verano. Y dije: aquí tengo la demostración. Ese es el impacto que tiene el turismo en los negocios en Uruguay. 21% menos. Fíjate que eso fue ¿en qué año? El 2001. 2001, estamos en el 2018. Perdón, era el 2002. 2002. 2018, ayer dieron un 15.1 de afectación en lo laboral. Ya están calculando que la pérdida de empleos se va a reflejar en un 15%. Exacto. No hay otra industria en el Uruguay que cree tantos puestos de trabajo y que traiga... Viene después de la carne y de la soja, peleando con la soja y a veces hasta peleando con la carne. Sí. El problema es que ahora nos fuimos de números y estamos carísimos. Ese es un grave problema.
Ese es un grave problema. ¿Qué estrategia podrías encarar hoy ante esta situación? ¿Por dónde comenzarías hoy? Si yo te digo, bueno, ¿por dónde arrancamos hoy para dar vuelta a esto? Y es muy difícil. Sinceramiento, decir la verdad. Bueno, vamos a decir la verdad primero, ¿no? Exacto. A ver, digamos la verdad. ¿Cómo estamos? Estamos así, tenemos este bajón de turismo que representa la pérdida de tantos puestos de trabajo y de tantos millones de dólares que no entran. Lo difícil es que el Estado gastó y se ha comprometido con tanto que está desesperado por recaudar. Entonces, plantearle al Ministerio de Hacienda, de Economía y Hacienda, al plantearle a los parlamentarios que hay que de alguna forma aligerar la carga tributaria que tiene la empresa que trabaja en turismo, el mundo del turismo, es muy difícil. Claro. Porque, primero, porque ellos ya contaron con esa plata que ahora no entra. O sea que ahora encima... No tengo eso y encima me pedís que... ¿Cómo vas a pedirme cuando estoy con la soga al cuello? Bueno, estás con la soga al cuello quizá porque de repente tendríamos que haber sido un poco más modestos en nuestras ambiciones. Pero la realidad es que sí estamos con la soga al cuello. Lo vemos todos los días, que no hay margen de maniobra. Y ese margen de maniobra, lamentablemente, el nuevo gobierno, del partido que sea, del color que sea, se va a encontrar con esa misma situación. O sea, esto no desaparece cambiando al Frente Amplio. Es una realidad que ya está, que ya la tenemos enquistada. Estamos demasiado endeudados. Entonces, eso afecta directamente al turismo porque no le da margen. Para promociones, para atraer gente. Y lo principal que podés hacer es que te bajen los costos. Que el empresario pueda contratar más gente porque no se está ahorcando. Pero viste cómo es acá, favoreces un sector, sale otro y dice si le dan al turismo, que están ahí, que son unos ricos, que tienen plata ahí en Punta del Este. Ahí, sinceramente, esto es como cuando venían a pedirme plata y yo estaba al ministerio, había cola de gente que venía a pedirme plata siempre. Para la revista El Sapo Cancionero, las siempre, cosas más estrafalarias. Siempre. Y yo me pasaba horas discutiéndole que no obtenía, que no podía. Fíjese que el primer año, fíjate una cosa, el primer año, que esto sí que fue una sorpresa para mí, el primer año que tuvimos en el ministerio, que el ministro todavía era Varela, teníamos $1 millón. Compararlo con lo que hay ahora. Sí. $1 millón por esto. Pero de ese millón, la mitad venía de la empresa privada. De un par de hoteleros y los shoppings y ANCAP. ¿Se le dan algunas exoneraciones a Valle cambio? agarró y lo llamó y le dijo, tenés que poner plata porque vos vendés más nafta con el turismo. O sea que tenés que contribuir a la promoción porque vas a vender más nafta. Fue así. Y está Varela y Bordaberry que no me dejan mentir. Juntamos $1 millón de esa forma, porque no había, porque se había gastado en la temporada. Y estábamos en mayo. ¿Con qué haces con un presupuesto íntimo? Ahora, después rápidamente los argentinos se recuperan y ahí se vuelve a revitalizar. Ellos se recuperan rápidamente, por suerte. Ahora, también bajan. Argentina es un sub y baja. Entonces, si sabés que van a entrar en crisis dentro de 10 años otra vez, hay que tomar medidas mucho más profundas. Hay que hacer una reforma en la cabecita del mundo del turismo. Pero contestando tu pregunta de, bueno, ¿y cómo haces? Porque te vienen los otros gremios y te dicen, bueno, yo aplicaría lo que apliqué cuando venían a pedir publicidad, dinero para la publicidad. Hablé con la agencia de publicidad nuestra, dije, quiero un ranking de la audiencia, de las radios y del número de lectores de todo lo que se publica acá. Y ahí. Entonces yo dije, tengo selección. tanto de dinero, le doy a el top 10, Claro. los primeros 10. El resto cuando venía me digo, mira, loco, hermano, vos estás en el 47, no te puedo dar. Y decime esta vieja discusión que Y hay. lo mismo para los gremios, decir, mira, sí, todo bárbaro, pero vos generás $50 millones para el país y el turismo genera
2.000 millones. Entonces no hay color. Y esta otra vieja discusión de que siempre tenemos que trabajar lo que tenemos más cerca, que es Argentina, Brasil o Chile o Paraguay en algo, y otros que dicen que no, que hay que salir a buscar en mercados más lejanos. ¿Qué pensás? Hay que salir a buscar otros mercados, evidentemente, pero nunca van a ser significativos. Eso o sea, nosotros vamos a vivir y morir con Argentina y Brasil. Se gastó mucho tal vez en ir a buscar cosas muy lejos. Esa segunda residencia que se habló. La segunda residencia es muy complicada. Uruguay es un país carísimo. O sea, claro, el que invirtió acá como segunda residencia ahora se debe estar matando, ¿viste? Porque cuando yo tengo muchísimos amigos europeos y de Norteamérica, y vienen y dicen, ¿cómo pueden vivir ustedes? Salí a cenar, me costó 1.700 pesos y comí 2 churrascos. Segunda residencia con esos precios, imposible. Imposible. Entonces, estaba el tema de la medicina, de traer aquí... Sí, me acuerdo. Se habló de hacer de Punta del Este una ciudad universitaria. En eso se avanzó algo. Se ha avanzado y creo que se puede avanzar más. Creo que se puede avanzar más. Eso es interesantísimo porque eso tiene que ser un posgrado. Claro. Tenés que traer tipos que ya tienen el título, como hizo San Pablo. San Pablo fue a Estados Unidos y se trajo, creo que la Universidad de Columbia, y creo que Harvard tiene también una sección. Porque esta gente va a venir en invierno a ocupar lugares, y van a gastar y van a ir a Gorlero a comer o a comprar a la calle 20, no sé. Son parches, pero rompen la estacionalidad, ¿no? Que es otro problema. Otro tema importante a resolver. Esa es una buena idea. Claro, hay que invertir mucho más en eso. Yo invertiría mucho más en eso. Ajá. En realmente ir. Porque también está el golf. Se trabajó, pero luego se dejó, no sé por qué se dejó. Aquí habría que preguntarle a Liberov, porque lo hemos hablado con Liberov, pero no sé por qué no veo que se haya continuado con ese Y el impulso. golfista de buen nivel viene en avión y las frecuencias de avión, viste que es otro tema, ¿no? La complicado. conectividad es otro problema más. Es un problema grande. Pero es que ¿quién viene primero, no? ¿La gallina o el huevo? O sea, si aquí hay actividad, te puedo asegurar que enseguida empiezan a aparecer las low cost. Claro, aparecieron en verano algo. Claro, cuando vos ves que hay... O sea, la línea aérea dice, ¿dónde va la gente? Acá, bueno, entonces yo voy a llevar mis aviones ahí. Ahora, ¿ven que no viene la gente? No. Pasamos 20 años casi para que saliera el centro de convenciones. Todavía también es una cosa pesada de mover, ¿no? Y es una cosa pesada porque necesitas prácticamente las ciudades que tienen centro de convenciones rentables, porque al fin y al cabo tiene que ser rentable, si no, para tener más gastos y pérdidas no lo haces. Son ciudades, son centros de convenciones que tienen, vos estás con un congreso y lo ves, por ejemplo, si estás en Madrid o si estás en San Pablo, está el Congreso del Agua, que generalmente tienen el último día, es mediodía. Terminan el mediodía, el último día que es el mediodía, vos estás recogiendo tus folletos y ya están entrando los del Congreso de Libros. Porque esa tarde montan ellos, porque ya el otro día están trabajando. Exacto. Esa es la forma como funcionan los centros de convenciones exitosos. Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Claro. Si no tenés eso y tenés el centro de convenciones vacío durante una semana o 2 semanas... Sí. O, a lo que se agrega la Arena, que no es problema. menos competencia tampoco Montevideo, ¿no? Exactamente. Y Montevideo es competidora de Punta del Este. Sobre todo de otoño a... Es competidora. Otoño, primavera, invierno. Esto es una de las cosas que se tiene que entender. Montevideo recibe mucha gente, casi tanto. A veces hay años que recibe más que Punta del Este. Tiene una oferta diferente, pero tiene una oferta interesante. Entonces, claro, ¿con qué competís con eso? Están los teatros, están las actividades musicales. Igual hoy dijiste una cosa muy importante, ¿no? Sentirnos cada uno, si es que estamos en un área de turismo, embajadores
del Uruguay. Todavía esa mentalidad no está del todo arraigada, inclusive en zonas que reciben mucha gente. Me decía gente que fue a Cabo Polonio, que es un lugar increíble, bueno, la mugre, las porquerías tiradas, bueno, están los vecinos con los problemas de la legalización y las cosas. Otros lugares de la costa tienen aún problemas con agua, con saneamiento, bueno. O unos dicen Costa de Oro, Costa de Bronce o de Lata, también hay crítica. Nosotros mismos criticamos todo el tiempo todo lo que tenemos. Cuando sentís la frase, yo viajé por todo el mundo, que tú lo hiciste, pero realmente Uruguay tiene unos valores turísticos increíbles y es un privilegio, es un país privilegiado, ¿qué decís? ¿Que sí o que no? Es un país privilegiado que tiene mucho trabajo por delante. Un problema fundamental es la sanidad. No puede ser que vos vayas a Punta del Diablo y veas aguas sucias bajando por el lado de la calle, claro, de la que te lleva a la cabaña que hace... Sí, cloaca sin cloaca. Cloaca, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando de un ejemplo, pero hay infinidad. No puede ser... Mira, te voy a contar. Ahora acaba de venir un hijo mío que vive en Sevilla y le gusta correr por las mañanas. Está ahí, le alquilé un apartamento cerca del Montevideo Shopping. Me dice, papá, no puedo correr, tengo que caminar, las veredas son un desastre, están todas rotas. Te haces un esguince, ¿cómo va la gente por la calle? ¿Cómo va la gente mayor? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que atender, porque es la crítica constructiva, pero que afecta a la imagen. Claro, si una ciudad está limpia, si una ciudad está sucia, el visitante mira todo eso. Pero claro que lo mira. Una de las cosas que yo tuve grandes problemas en hacer entender, sobre todo a la gente que llevaba muchos años en el Ministerio de Turismo, es no se engañen con las encuestas. El turista llega, está a punto de subirse al barco, o al avión, o al auto, y decir, ¿qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Le gustó? ¿La pasó bien? El tipo te va a decir, sí, la pasé bien, salvo que sea un tipo calentón. No te va a decir, mire, la pasé bien, pero el agua no se puede tomar. La ciudad está sucia. La ciudad está sucia. Había basura por todos lados porque ustedes tenían una huelga de basureros. La playa estaba lleno de vendedores. No te lo va a decir. Él lo va a decir cuando se va y se lo va a decir a su mundo de gente en su país de origen. Y eso es devastador para la imagen de Uruguay. Pero te lo van a decir allá. Lo mismo nos pasó cuando yo trabajaba y era miembro de la directiva de lo que es la Cámara de Turismo de Mallorca, se llama el Fomento de Turismo de Mallorca. Pasaba exactamente lo mismo en los primeros años. No, la gente se va encantada, le encanta la marea. Sí, le encanta, pero no quiere decir que no te critiquen. Entonces hay que dejar de ser autocomplaciente. Me revienta esa frase que dicen, no, se murió, llegó, vio Cabo Polonio y se murieron. No, nada más, fantástico. Sí, le encantó porque es una maravilla. La playa muy bonita. Pero eso no significa que sea un idiota, que no vea la mugre. Y no vuelva. O el desorden, la playa, es muy linda la playa, o los pero precios. No, claro. O sea, son los factores que afectan directamente la imagen del país. Y el turista eso lo ve. Y hay que acordarse que el turista de hace 20 años era mucho menos culto que el de hoy. El de hoy está acostumbrado, ha ido a Playa del Carmen, ha ido a Isla Margarita, ha ido a Panamá, ha ido a Hawái, conocen el mundo y comparan. Y comparan. Entonces, cuando vos tenés, por ejemplo, acá hace falta más capacitación a todos los niveles. Sí. A todos los niveles. Bueno, ahí estás trabajando en ITU, yo soy consejero honorario en el ITU, ¿no? Con Remo Monseglio. Y luchamos, porque él también vivió fuera, trabajó fuera en el turismo. Luchamos porque no solamente vayan los muchachos que no saben qué hacer con su vida, no, que lo vean como una profesión digna, que les va a abrir las puertas del mundo y que le va a permitir ganar mejores sueldos y más propinas si son profesionales en lo que están haciendo.
El Uruguay necesita profesionales a todo nivel, desde gerentes para abajo, ¿eh? O sea, no es solamente que necesitas capacitar a los mozos y a los cocineros y... Chef. No, necesitas muchos gerentes también, ¿eh? Porque han llegado a gerentes porque estaban en el lugar correcto, en el momento correcto. Y como la bandada de argentinos en las buenas épocas vienen, hagamos lo que hagamos, y eso es lo que hay que convencerse. Podés aumentarlo si haces una buena campaña, podés aumentar esa avalancha que ya la ibas a tener. Pero está archi demostrado, que no me hizo de muchos amigos cuando primeramente lo dije, pero está archi demostrado y este año es el ejemplo. Se gastó unos 5 millones de dólares, no sé, 6 millones en promocionar, pero no vino el público nuestro. ¿Por qué? Porque no puede, porque somos caros, porque están en una crisis económica terrible y no vienen. Pero si mejora, vuelven. Se vio cuando cambió el gobierno de Cristina por Macri. ¡Uf! La avalancha. ¿Qué fue eso? ¿Una campaña exitosa de la agencia de policía? No, es que el argentino lo tiene incorporado, que si le va bien quiere veranear en Uruguay. Y ese es uno de los grandes capitales que tenemos. Crónicas de Rincones Lejanos. ¿Lo vas a dejar, Roberto, esto? Después lo vamos a leer. Por supuesto. Acá tenés cosas increíbles, historias que asocian a Hemingway, a Sochi, bueno, ahora que estuvo el Mundial en Rusia. Sí, pero yo estuve cuando se estaba... Yo fui por el PNUD, por las Naciones Unidas, Sí. a ayudar a la Federación Rusa a preparar la candidatura para la Olimpiada de Invierno. De invierno. Increíble, increíble, de todo Y para se ganó. contarnos. Roberto Benet, gracias por estar acá. Te ve la gente de NITU en Montevideo, tus alumnos, tu gente que seguramente te está siguiendo por Vera. Felicitaciones por todo este trabajo que has hecho. Y bueno, le decíamos antes de comenzar a hablar con los invitados que bueno, si había alguien que sabe de turismo, hoy tuvimos el privilegio, el honor de tenerlo en Desayunando esta mañana. Gracias, Roberto, por No, gracias por la invitación.